Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las obras, yo diría, más importantes de la literatura universal. Pero no solo eso, ¿eh? Vamos a explorar una de las mentes más fascinantes que se han escrito nunca. Es que es una historia que, fijaos, 4 siglos después nos sigue lanzando la misma pregunta. ¿Qué es más real? ¿El mundo que tenemos delante o ese que decidimos inventarnos? Y es que esa pregunta de verdad lo es todo. A ver, no estamos hablando solo de una historia de aventuras y batallas, para nada. Esto va mucho más allá. Es una reflexión sobre el poder que tienen los libros. Sobre qué pasa, ¿no? Cuando la ficción... Bueno, cuando la ficción se hace tan fuerte que acaba por devorar, literalmente, la realidad. Vale, pues vamos allá. Un hidalgo enloquecido. Y es que todo empieza con eso, con la decisión de un hombre de reescribir su propia vida. Es un viaje que, ojo, no va hacia afuera, hacia el mundo, sino todo lo contrario, hacia adentro, a lo más profundo de una mente que está, pues eso, a reventar de historias. Mirad, este es nuestro hombre antes de todo el lío. Alonso Quijano, un hidalgo de pueblo, de La Mancha, con podríamos llamarla una adicción, los libros de caballerías. Se mete tanto en ellos que, como dice el propio Cervantes, se le acaba secando el cerebro. Y claro, llega a una conclusión bastante radical, que el mundo necesita, pero ya, que esos héroes de los libros vuelvan. Y que él, por supuesto, va a ser el primero. Y lo que es alucinante es que no es una locura caótica, ¿eh? Que va. Él construye su nueva identidad paso a paso, de forma metódica. A ver, primero, el nombre, que tiene que sonar bien, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Perfecto. Luego su caballo, que era un penco, pasa a ser el Gran Rocinante. Claro, necesita una dama, alguien por quien luchar, así que pilla una labradora de por allí, a Aldonza Lorenzo, y la convierte en la incomparable Dulcinea del Toboso. Y ya para rematar, el paso final obliga a un pobre ventero, al que él ve como el señor de un castillo, a que lo arme caballero. Una ceremonia, bueno, es que es totalmente surrealista. Bien. Aventuras de caballero y escudero. Porque claro, ahora que ya es caballero oficialmente, Don Quijote necesita a alguien a su lado, necesita un escudero. Y aquí es donde la historia pega un giro brutal y se vuelve mucho más compleja. Porque entra en escena el personaje que va a ser su cable a tierra y, a la vez, su principal víctima. Todo hay que decirlo. Y ese es Sancho Panza, un labrador, un hombre de campo, práctico, que no sabe leer ni escribir, muy materialista, vamos, el polo opuesto de su señor. Y la pregunta es, ¿cómo demonios lo convence? Pues con una promesa que es tan loca como sus visiones de gigantes. Le promete el gobierno de una ínsula, una isla. Y así, sin más, se pone en marcha la pareja más extraña y maravillosa de la literatura. El idealismo a lomos de un caballo flaco y el realismo subido en un asno. Y casi nada vas a empezar, ¡zas! Llegamos a la aventura, la más famosa de todas. Es que es increíble oírle hablar. Para él no hay ninguna duda, ¿eh? Él no está viendo molinos. Él ve, y cito, 30 o poco más desaforados gigantes a los que tiene que derrotar. ¿Por qué? Pues por la gloria de su dama y, claro, por el bien del mundo entero. Sancho, el pobre, se desespera. Le grita, le dice que son molinos, se los suplica, pero da igual. La realidad que Don Quijote se ha montado en la cabeza es mucho más fuerte. Así que arremete con toda su furia y, claro, el mundo real, en forma de aspa de molino, le devuelve el golpe con intereses. Y acaban los dos, él y Rocinante, por los suelos, hechos polvo. Y este va a ser el patrón de casi todas sus aventuras. Y aquí tenemos el meollo de la cuestión. La mezcla de comedia y tragedia de la primera parte. Donde Sancho ve molinos, Don Quijote ve gigantes. Donde hay rebaños de ovejas, él ve ejércitos enemigos. Una simple bacía de barbero para él es el legendario yelmo de Mambrino. Y una venta de mala muerte, pues es un castillo imponente. Es un choque constante. Sancho ve la realidad tal cual y su amo la pasa por el filtro de sus libros de caballerías. Es que la lista de desastres es que no acaba. Ataca a ese ejército de ovejas y los pastores casi lo matan a pedradas. Libera a unos galeotes, a unos presos, y ellos como agradecimiento le roban y le dan una paliza. Y el pobre Sancho, claro, se lleva siempre la peor parte. Como esa vez que lo mantean en una venta, vamos, una humillación total. Al final, el resultado es siempre el mismo, una y otra vez. Por un lado, tenemos la acción heroica, idealizada, en la mente del caballero. Y por otro, la consecuencia real, cruda, dolorosa y humillante, casi siempre para su escudero. La fantasía de uno es literalmente el sufrimiento físico del otro. Vale. La fama y la farsa. Y aquí pasa algo que lo cambia todo. Algo increíble, porque entre la primera y la segunda parte del libro, el mundo real decide, por así decirlo, cambiar las reglas del juego. Cervantes hace un giro de guión, un giro metaliterario.
que es una pasada. Nos cuenta que la primera parte de las aventuras de Don Quijote se ha publicado y que es un bestseller. Así que, de repente, Don Quijote y Sancho ya no son dos tipos raros y anónimos. Son famosos. La gente los reconoce por la calle porque han leído sus aventuras. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura, más cruel. La gente ya no solo reacciona a su locura, no. Ahora participan en ella, se meten en el juego. Por ejemplo, unos duques que están aburridísimos y tienen bastante mala idea, los acogen en su palacio, pero no por amabilidad, no, sino para usarlos como si fueran sus bufones personales. Y empiezan a montarles unas farsas elaboradísimas solo para reírse de ellos. El episodio de Clavileño, el caballo de madera, es el ejemplo perfecto. Les tapan los ojos, los montan ahí y les hacen creer que están volando por el cielo para salvar a una princesa. Fijaos en el cambio. Aquí, Don Quijote ya no es el que inventa la fantasía. Ahora, él y Sancho son las víctimas de una fantasía que otros han creado, solo para humillarlos. Bien, llegamos a la derrota del caballero. Porque claro, este juego tan cruel no podía durar para siempre. El viaje de Don Quijote va llegando a su fin, a una confrontación que ya es inevitable. Pero esta vez no es contra un gigante imaginario, no. Es contra un enemigo de carne y hueso. El escenario no puede ser más real. La playa de Barcelona. Un sitio público, lleno de gente. Se acabó la fantasía. Aquí ya solo hay arena, el mar y un duelo a muerte. De repente aparece un misterioso caballero de la Blanca Luna y lo desafía. El combate es muy rápido, y Don Quijote por primera vez en toda la historia es derrotado. Pero derrotado de verdad, de forma aplastante. Su cuerpo y su espíritu se quedan allí, rotos en la arena. Y luego nos enteramos de quién es su propio vecino, el bachiller Sansón Carrasco, que iba disfrazado. Su único plan era vencerlo para obligarle a volver a casa. Y justo en ese momento en el de su mayor humillación, sus palabras lo dicen todo. Aún en el suelo vencido, no renuncia a su ideal. Pide que lo maten antes que traicionar a su dama. Es increíble. En la derrota total es cuando demuestra hasta qué punto se cree su propio ideal. Le han quitado el honor, y para él eso es peor que la muerte. Pasamos a la última parte, el fin de Don Quijote, porque esa derrota en la playa no es solo física, es el principio del fin. El viaje de vuelta a casa es un camino de vuelta a la cordura y también a la mortalidad. Y el final es muy rápido y muy triste. El caballero andante ya no existe, está vencido. Durante el viaje de vuelta, la melancolía se lo come por dentro. Al llegar, cae enfermo, y parece que una fiebre altísima le va quemando por dentro, junto con los últimos restos de su locura. El final es de una tristeza tremenda, pero a la vez muy conmovedor, porque en su lecho de muerte, Don Quijote desaparece para siempre. Y vuelve a ser Alonso Quijano, recupera la razón, abomina de todos esos libros de caballerías, hace testamento y muere tranquilo, en paz, rodeado de su gente. El sueño, simplemente, se ha terminado. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que sigue flotando en el aire. ¿Quién fue Don Quijote? ¿Fue simplemente un loco, un pobre hombre cuyas fantasías se estrellaron contra el mundo real? ¿O fue el último idealista? Alguien que se atrevió a intentar imponer valores como la nobleza, la justicia o la belleza en un mundo que ya era cínico y gris. Quizás la respuesta, al final, es que fue las dos cosas a la vez. Y es precisamente en esa contradicción donde encontramos su eterna grandeza.